tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Días de Campo. Hoy nos encontramos con un amigo, ustedes ya la conocen, licenciado Gabriel Vázquez. Queríamos compartir esta charla con ustedes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eh, Alfredo? A vos y a toda la audiencia. Acá estamos, en la pelea. nueva- Nuevamente charlando un poco del tema de lo que está pasando en la actualidad. Bueno, ¿cómo ves un poco este desorden económico, digamos, a nivel macro, a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Y bueno, indudablemente que a partir del mes de febrero, cuando se empieza a tomar conciencia de que un brote de un virus en China podía transformarse en una epidemia en varios países y posteriormente una pandemia, o sea, ya extendido a mucha cantidad de países, indudablemente eso produjo un golpe muy fuerte. El primero que lo sintió fue China, porque China, como forma de combatir esa epidemia que era en ese momento, produjo una cuarentena de casi 90 días muy, muy fuerte, mucho más fuerte que las nuestras. No en el 100% de China, pero en gran parte de sus regiones, total y absolutamente parado. Para que tengamos una idea, en China te fajaban la entrada de tu departamento y no podías salir porque si tenías rota la faja que habías abierto la puerta de entrada de tu casa o tu departamento, las multas y las penas ya son de otro tipo, no como acá o no como tal vez en el grueso del mundo occidental. Eso produjo un parate muy grande y posteriormente cuando se transformó en una pandemia, es decir, que la epidemia empezó a llegar a todo el mundo, eh, empezaron todos los países a tener ciertos problemas económicos y muchos de esos empezaron justamente porque insumos o productos que tenían, digamos, comprados en China, que sí iban a ser fabricados en China, no pudieron ser entregados justamente porque China había parado su producción. Después eso ya se fueron transformándose en problemas ya propios. Dentro de la economía les llamamos variables endógenas, ya producidas dentro del propio país, no eran exógenas, no era una crisis ya importada por problemas de producción en China, sino que los problemas de producción, especialmente en la producción de servicios, como es el turismo, como son los viajes aéreos, como son los consumos de bares, restaurantes, teatros, deportes, digamos, en todos esos sectores empezaron a realmente verse muy, digamos, afectados y eso empezó a generar desempleo, digamos, llegamos al pico máximo de desempleo de Estados Unidos, que venía con un empleo del 3%, llegó casi al 15%. Hoy salió una noticia de la Oficina de Empleo de Estados Unidos que ya el desempleo bajó a casi 11%, es decir, desde que abrieron su economía, eh, recuperaron ya 4 puntos de lo que habían perdido. O sea, el ajuste en algunos países es muy rápido, o sea, rápido es, va a tardar por lo menos 2 o 3 trimestres, o sea, de 6 a 9 meses, volver a una situación, si bien no igual, cercana a la que había antes de la epidemia. Esos son los países que están económicamente más fuertes. De hecho, China, a pesar de que ahora tiene un rebrote en la zona norte, en la zona de Beijing, China ya, digamos, retomó niveles de producción anteriores a la pandemia, niveles de empleo anteriores a la pandemia, y, digamos, estos en las economías que venían ordenadas, en las economías más, digamos, de punta, la palabra crisis quiere decir otra cosa que en las economías como la nuestra. Exactamente, nuestro desorden económico, obviamente, al no tener tanto respaldo y fondos anticíclicos, digamos, que tienen los países como la Unión Europea, nos va a costar mucho más, ¿no es cierto? Nosotros, como decías vos en la charla anterior, ya veníamos mal y esto a Argentina realmente lo deja bastante descolocado, ¿no? Sí, vos fíjate que en Europa todos los salvatajes empezaron, digamos, a producirse liderados por Alemania. Alemania ya en el mes de abril, o sea, inmediatamente en el mismo momento que empezaba con una cuarentena, que la cuarentena alemana fue distinta a la cuarentena nuestra, pero digamos fue una cuarentena al fin mucho más corta, digamos, mucho más organizada, mucho más quirúrgica, mucho menos general, por decirlo de alguna manera,
A pesar de eso, ellos ya veían los problemas que iban a tener, tanto en Alemania como en Europa. Angela Merkel empezó con paquetes de ayuda, que para que te des una idea, en abril ya habían aprobado 150.000 millones de euros de paquetes de ayuda, y otra vez acá la palabra ayuda significa otra cosa distinta a lo que hablamos en Argentina. La ayuda en Alemania fue directo a las empresas, No fue ayuda general a aquellos que no tenían trabajo, sino fue ayuda general a aquellos que tenían trabajo, porque el objetivo primordial y número uno que tuvieron los países organizados, desarrollados, tanto de Europa como de Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos, lo que hicieron fue tratar de sostener a las empresas que habían tenido que parar su actividad, parar su producción, por ejemplo, los bares, restaurantes, líneas aéreas, cadenas hoteleras, sostenerlos para que de alguna manera no se produzca lo que lamentablemente empieza poco a poco a pasar en Argentina, que son empresas que directamente cierran sus puertas. Digamos, Angela Merkel lo vio claramente a eso. Empezó con un paquete de ayuda propio de Alemania, que después se instrumentó en el resto de la Unión Europea, y, digamos, hoy la palabra crisis y la palabra desempleo en Europa significa una cosa distinta en Argentina, porque son situaciones pasajeras y a nosotros se nos tiende a transformar en una situación permanente. Obviamente Europa va a salir mucho más rápido todo esto, y ya lo vemos en el verano europeo, como la gente con sus cuidados correspondientes está volviendo a abrir, como decías vos, todos los comercios, los lugares de playa, digamos, fruterías, que están, digamos, con cuidado, pero ya casi volviendo a esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Es que es indudable, o sea, porque la verdad que desde que se entró había algo que tener en claro, era que no íbamos a poder evitar los contagios. Enfermos va a haber enfermos en el mundo, va a haber enfermos en América, va a haber enfermos en Argentina, y va a haber enfermos en Necochea, no nos tenemos que asustar. O sea, hasta tanto no haya una vacuna, y aún después de tener la vacuna, porque sabemos que existe la vacuna de la gripe, sin embargo, todos los años hay mucha gente que se agarra gripe. El hecho de que vos te des una vacuna no inmuniza en el 100% de los casos. O sea, esta es una enfermedad nueva que seguramente vino para quedarse, y lo que tenemos que tener en claro es que no podemos supeditar todas las actividades económicas durante tanto tiempo por una enfermedad como esta, que si bien produce, digamos, personas que no logran superarla y fallecen, al grueso de los enfermos pueden retomar rápidamente, más allá de una semana, 10 días, su vida cuasi normal como la tenían antes. Entonces hay que organizar una nueva normalidad, pero no se puede seguir suspendiendo lo que es las actividades económicas, las actividades productivas, porque realmente el daño ya es gigante, va a ser inconmensurable si no se empieza a entender la nueva realidad, que es que vamos a convivir mucho tiempo con esta enfermedad. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum, suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter.
Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Nuevo Yaris. Crea tu momento. Seguimos en este segundo bloque con el licenciado Gabriel Vázquez. Les recuerdo a todos ustedes que, bueno, Gabriel había estado varias veces en China, por eso quería tener la opinión de él con respecto a lo que pasaba en ese país. Bueno, Gabriel, ¿cómo ves nuestra realidad? Nosotros con un enorme gasto público, con una emisión enorme que va a ser difícil por ahí de recomponer esto. ¿Cómo ves que Argentina puede salir de la pandemia en estos días? Bueno, realmente estamos en una situación complicada, o sea, no es necesario que lo diga yo para que todos nos demos cuenta. Creo que no estamos por el rumbo correcto. Argentina está atravesando la cuarentena más larga del mundo, ¿ah? Y con parate casi absoluto en muchos sectores productivos. Indudablemente vamos camino a 4 meses de parate. Ya veníamos, como te lo había dicho hace un par de meses cuando hicimos la última nota analizando la situación en que se encontraba Argentina. La verdad era que ya veníamos muy complicados después de la bomba recesiva que fueron los últimos 14, 16 meses de gobierno de Macri, con tasas de interés arriba del 100%, con familias absolutamente endeudadas a tasas imposibles de pagar, lo mismo con empresas. Digamos, llegamos exhaustos y entramos exhaustos a una cuarentena que en principio era por 15 días, después se extendió por 30 días y ya vamos para 4 meses. Y realmente, si se sigue con el mismo criterio que hasta ahora, puede durar 2 años o 3. Porque si el problema es el virus, el problema son los contagios, lamentablemente el virus y los contagios van a estar presentes mucho tiempo. Y se dice que la vacuna va a estar para fin de año, pero no para fin de año para Argentina. Va a estar para fin de año para los lugares donde se fabrica la vacuna, que obviamente van a inmunizar primero a su población. Así que nosotros podemos estar tranquilamente llegando a esta altura del año que viene con muy poco porcentaje de la población con la vacuna dada. Con lo que, si nosotros vamos a subordinar el funcionamiento de la economía, léase el levantamiento o no de la cuarentena, a la inexistencia de la enfermedad, lamentablemente vamos a llegar a que seguramente vamos a tener un nivel de enfermos controlables con un nivel de hambruna o un nivel delictual de gente que realmente no va a tener posibilidad de tener ingresos, y muchos van a salir como está sucediendo hoy. Escuchaba manifestaciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que estaban deteniendo gente ya en el Gran Buenos Aires como autores de delitos, y eran todos primerizos, no era gente que tenía antecedentes, es decir, gente en la desesperación, después de 4 meses sin trabajar, incursiona en caminos que no tiene que recorrer. Pero bueno, ese es el camino que creo yo que estamos haciendo mal. Creo que hay que adoptar una nueva normalidad, creo que hay que poner la salud en el mismo escalón que el trabajo. La salud sin trabajo no existe, y el trabajo sin salud tampoco, y hay que funcionar y romper ese camino que entramos. Es que primero está la salud y después vemos que viene el resto. Eso no es sostenible más allá de 1 mes, 2. Hoy nos encontramos, como decía en el bloque anterior, con empresas como LAN, como BASF, como otra empresa más de pintura automotriz junto con BASF, que se van yendo del país, y ahí se van a seguir yendo empresas y cerrando empresas. En Necochea vemos locales que van cerrando, seguramente restaurantes que han cerrado por la cuarentena y que no van a poder volver a abrir, porque vos fíjate cuál es la desigualdad del Estado. El Estado dice que está haciendo un esfuerzo enorme, y la realidad es que no sé
¿Cuál es el esfuerzo? En todo caso es conseguir el papel, que seguramente debe costar bastante por la cantidad que están imprimiendo. Después el verdadero esfuerzo lo está haciendo aquel que tiene que pagar un sueldo, porque se le obliga a las empresas a seguir pagando el sueldo a pesar de que no se le permite trabajar. Eso tarde o temprano causa un daño mayor que si vos lo hubieras permitido de alguna manera poner en pausa y que el Estado se haga cargo del sueldo, no como ahora que se hace cargo de una partecita, y digo que es una partecita porque dicen que es el 50% y no es cierto, porque vos tenés en cuenta que cuando uno paga un sueldo, el sueldo que recibe el trabajador, están incluidas las cargas sociales, especialmente lo que son las cargas sindicales, el pago a la salud, a las obras sociales, que nada de eso está suspendido, solamente se encuentra descontado una parte de las contribuciones patronales, el resto hay que pagarlas, y las empresas no solo no pueden pagar los sueldos, sino que se van endeudando mes a mes con las obras sociales, con los sindicatos, y indudablemente eso es insostenible. No sé cómo piensa que va a ser el post-pandemia, cómo piensa de dónde va a salir el capital, la inversión, la fuerza, la capacidad de poder volver a generar, si realmente estás terminando lo poco que había dejado en pie la bomba recesiva del gobierno anterior, estás terminándolo de romper. Entonces es bastante, digamos, duro lo que viene. Como vos decías, la diferencia con Europa, que realmente Europa está cuidando a las empresas, o sea, no baja la producción, es decir, que eso es importante para generar trabajo, obviamente. Lo que pasa, Alfredo, que acá empezamos con un problema semántico, ¿tá? Y acá creo que es bastante importante empezar a entender el significado de las palabras en cada lugar. Por ejemplo, decimos Estados Unidos está en crisis y Argentina está en crisis, y decimos los dos estamos en crisis. Y eso no es cierto. La palabra crisis en Estados Unidos significa una cosa y la palabra crisis en Argentina significa otra. Realmente entraron en crisis, despidieron a 20 millones de trabajadores, y de esos 20 millones de trabajadores, casi 9 los volvieron a tomar. Vos en Argentina despedís 100.000 trabajadores y sabés que nunca más van a volver a conseguir trabajo. Entonces, el sistema americano hace que rápidamente se ajuste el nivel de empleo, tanto cuando el trabajo se para. Por ejemplo, un restaurante lo obligaste a cerrar. ¿Cómo lo vas a obligar a pagar los sueldos? No tiene formato de pagar, de poder pagar los sueldos. ¿De dónde va a sacar el dinero? Se tiene que endeudar, y entonces se endeuda, y cuando vos llega un momento que se endeudó tanto que cuando vos le permitís abrir, el tipo no puede funcionar porque está endeudado. Entonces, en esos casos, ¿qué hicieron los americanos? Los americanos directamente le dieron un cheque a los trabajadores que quedaron sin trabajo. ¿Qué hicieron los europeos? Le dieron un cheque a la empresa para que pague los sueldos para que ese trabajador siga teniendo trabajo. En los dos casos, los trabajadores mantuvieron su ingreso, pero no su ingreso, una parte de la empresa y otra parte del Estado. El 100% lo puso el Estado. No le podés pedir a una empresa, y más en Argentina, que venía todos medio fundidos, a que haga un esfuerzo más. Ya no lo puede hacer. Mientras tanto, más del 50% de la población que vive del cheque del Estado no tuvo descuento a sus ingresos. Siguieron cobrando lo mismo. Vos hoy le preguntás a la mitad de la gente si hay que seguir la cuarentena. Te van a decir que sí. ¿Cómo no van a seguir? Si reciben el mes a mes su sueldo sin problema y se están cuidando. Indudablemente es una situación, y no lo digo como una chanza o un tono de sordo, sino que realmente se están cuidando y aparte pueden mantener sus ingresos. Pero eso no es una realidad, eso es una ficción. Tarde o temprano, aún esos ingresos van a caer, porque la gente dejó de pagar impuestos. Si la gente deja de pagar impuestos, el Estado no tiene cómo financiarse. Un poco de trampa puede hacer. ¿Qué hace? Toma papel y imprime billetes. Ahora esa trampa. Cuando esa trampa se termine, el empleado público, ¿con qué le van a pagar el sueldo? Es importante darse cuenta que este modelo no es sostenible, se está cayendo. Y cuando más tardemos en darnos cuenta, más difícil va a ser salir después, porque menos empresas
y menos capital va a quedar en pie. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. No es casualidad la B de volar, la B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad, B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. Gabriel, realmente, ¿cómo ves que pueden llegar? Porque, bueno, estamos pronto teóricamente, a arreglar el tema de la deuda, ¿no es cierto? Así todo, arreglando la deuda, ¿crees que pueden llegar a venir inversiones a Argentina, teniendo en cuenta que no se ha hecho la reforma tributaria y la reforma laboral? Y también es preocupante el tema de la seguridad jurídica. Bueno, primero que todo, admiro tu optimismo pensando que ya viene el arreglo de la deuda. Yo tengo algunas dudas, no creo que sea demasiado sencillo arreglar. Todos estamos esperando, existe una posibilidad importante o una probabilidad importante que arreglemos. Yo no lo daría como descontado, pero como decís vos, aún con el arreglo de la deuda, es bastante difícil que vengan inversiones. Porque vos pensás, como vos decís, estamos a días de que la deuda se arregle, sin embargo, hay empresas que se están yendo. O sea, no solo no están viniendo empresas, o no están en los planes, creo yo, de venir, sino que aparte se están yendo empresas. Te nombré 3, la más importante, LAN, la segunda BAS, una fábrica de pinturas. Indudablemente que si esas empresas estarían pensando que si se arregla la deuda hubiera una corriente de inversiones, no se irían, porque desarmar una empresa es mucho más difícil que armarla. Entonces, yo creo que muchas veces cuando uno adopta soluciones no alcanza a entender, y si uno se maneja dentro de la lógica que nos manejamos nosotros, le encontramos explicaciones a cosas que de afuera son inexplicables. Te doy un ejemplo. La imposibilidad de suspender trabajadores, la imposibilidad que tuvo, por ejemplo, LAN de poder rebajar los sueldos cuando tenía imposibilitado volar. Nosotros desde adentro pensamos que son derechos adquiridos de los trabajadores. Desde afuera, que a mí me toca tener relaciones con algunas empresas y empresarios de fuera del país, lo ven como que lo estás obligando a tener convenios de adopción de tus trabajadores. O sea, vos no son empleados, sino que son como si fueran hijos tuyos, y que vos tenés la obligación de seguir pagándoles, pase lo que pase. Aún cuando el Estado te obliga a que vos cierres tu empresa, que no puedas abrir
4 meses, a vos el Estado te obliga a seguir pagando de los sueldos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Eso es un disparate. Obviamente que los trabajadores tienen que seguir teniendo sus ingresos porque tienen sus familias. Hay que buscarle el canal adecuado. Vos no lo podés obligar a una empresa a funcionar como si fuera el padre de todos los trabajadores que tiene la obligación de mantenerlo cuando vos estás cerrado. Eso son cosas que nosotros en el medio de la pandemia la estamos haciendo, no nos damos cuenta del daño que causa, no para nosotros, porque nosotros hasta nos parece lógico, y yo no estoy haciendo un juicio de valor que esté bien o está mal. Viene un alemán, viene un español, viene un americano, un canadiense, un australiano, y vos le decís que estás operando de esta manera. ¿Y te acordás cómo bailaba Michael Jackson, que parecía que iba caminando para adelante, pero iba para atrás? Ese es el formato de caminata que hace yendo para Ezeiza, pensando que vos pensás que va para adelante y está yendo a Ezeiza y toma el primer avión y se va. Nosotros tenemos que entender que la lógica con que funciona nuestra economía, por ejemplo, lógica impositiva, 35 de ganancias, 21 de IVA, 3,5 de ingresos brutos, 1,2 débitos y créditos, impuesto a los sellos, 50% impuesto a los combustibles, 100% de impuesto al trabajo. Total son 165 impuestos provinciales, nacionales y municipales que tenemos que pagar. Eso en ninguna parte del mundo existe. Cuando vos sumás todas estas cosas, aún arreglando la deuda, ¿vos creés realmente que alguien que no tenga un loro en el hombro, un parche en el ojo y un garfio en el brazo, o sea, un pirata, pueda venir a invertir? La verdad que tenés mucha fe. No, es difícil, como decís vos realmente, porque no se ha hecho ninguna reforma y obviamente, fíjate vos que hablabas de BAF, ¿dónde se va BAF? Se va a Brasil. Está el foco de la pandemia, pero bueno, ahí tiene seguridad jurídica. Como decías vos, no tiene esa presión tributaria que realmente, al contrario, le ofrecen servicios a las empresas que van a invertir, ¿no? No, y aparte, ¿sabés qué? Más allá de todas las distancias que podemos tener con Bolsonaro y su populismo y sus situaciones un tanto reñidas con lo cómico de muchas de las cosas o lo dramático de muchas de las cosas que hace, se preservó el aparato productivo. Si bien Brasil va a caer cerca del 10%, nosotros vamos a caer más cerca del 15%, y nosotros nos va a costar el rebote mucho más, o sea, tratar de volver a crecer nos va a costar mucho más de lo que le va a costar a Brasil, porque la verdad es que en muy pocas partes del mundo se dieron contagios en ámbitos laborales. Y si no se dieron los contagios en ámbitos laborales, ¿por qué cerrás las empresas? ¿Por qué, por ejemplo, la construcción, que es al aire libre, sin ningún tipo de problema, está prohibida hace 120 días o 115 días en la ciudad de Buenos Aires? La respuesta es porque si no hay mucho transporte público que se pueden contaminar en transporte público, pero con los sueldos que vos tenés que pagar como empresario de la construcción, le podrías haber comprado 3 motos a cada uno para que vayan a trabajar cada empleado tuyo en moto. Entonces, hay que ser más quirúrgico, hay que entender la realidad de las empresas, hay que entender lo que significa una empresa en una economía, hay que cuidarlas, hay que cuidar a los empresarios, porque sin ellos no hay empleo genuino. Hasta que no entendamos eso, vamos a seguir creyendo que la solución de esto es un impuesto nuevo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estaba leyendo un artículo periodístico días pasados, hay 14 municipios que presentaron nuevas tasas, a crear nuevas tasas para solventar los gastos de la pandemia. Hay en este momento un proyecto en el Congreso de la Nación para crear un nuevo impuesto. O sea, una cosa es lo que todos decimos, no soportamos más impuestos, y otra es la realidad. La realidad es que hoy, en los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales, en las cámaras respectivas, hay proyectos de creación de nuevos impuestos, no de sacar, sino de crear. Y bueno, Gabriel, nos queda poco tiempo. La próxima charla, ojalá que Argentina pueda cerrar con los acreedores, que tengamos alguna esperanza de que alguien
con un poco de ánimo y coraje pueda venir a invertir acá a Argentina. Así que nos despedimos del programa con tu mensaje final. Bueno, Alfredo, mira, yo creo que antes de que vengan inversores extranjeros a Argentina, hace falta que vengan inversores argentinos a Argentina. Creo que hay mucho capital argentino que podría, aparte somos los que más entendemos Argentina, y es bastante difícil explicarle a un empresario, digamos, que no es del país, por qué él tiene que venir a invertir habiendo cientos de miles de millones de argentinos fuera del país. Entonces, yo creo que más que trabajar para los que americanos, australianos, holandeses, europeos, bueno, digamos, al resto del mundo que quiere invertir en Argentina, tenemos que trabajar para que los argentinos empecemos a confiar en Argentina, porque somos los primeros que entendemos cuáles son los problemas y muchos, creo muchos y cada vez somos más, entendemos cuáles son las soluciones. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Por favor. A la familia. Y gracias por todo tu aporte. Gracias por tu aporte que nos das a nosotros y a toda nuestra audiencia. Así que aquí ponemos punto final a nuestra edición de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan todos un buen fin de semana.